La adolescencia es un periodo delicado, es un periodo riesgoso para el consumo de sustancias. Voy a explicar un poco cuáles son las características de lo que vive un adolescente, cuáles son las situaciones que vive un adolescente, para tratar de entender por qué es una época de alto riesgo para el consumo de sustancias. La adolescencia es un periodo de tiempo que tiene que ver con la transición entre ser niño y ser adulto. Es justamente el proceso de duelar, de hacer el duelo por ser niño para aceptar y asumir el rol de adulto. Esto que parece tan sencillo de decir, la verdad es que para los adolescentes es todo un reto. Nosotros que hoy somos adultos podemos pensar y saber que esto es posible, pero un adolescente no sabe lo que está viviendo y no entiende lo que está viviendo. Hay una serie de cambios importantísimos a nivel corporal, en la pubertad, a nivel cerebral. Las conexiones cerebrales aumentan muchísimo. El cambio del pensamiento para llegar a un pensamiento abstracto se da también en la adolescencia, y eso provoca que la experiencia subjetiva sea muy diferente. Hay 10 puntos que todo adolescente tiene que vivir y esperamos que lo viva. Más bien, si no tiene alguno de estos puntos, si no tiene o vive alguna de estas experiencias, nos preocuparíamos. Para convertirse de niño a adulto y poderse separar de los padres, tener una identidad propia y crear una vida propia independiente de su familia de origen, pues se necesita transitar y vivir estos 10 puntos. A continuación les muestro estos 10 puntos. Número 1 es una búsqueda de identidad y del sí mismo. Los adolescentes están constantemente tratando de autodefinirse y de decir quién soy yo. Número 2, hay una tendencia a lo grupal. Los adolescentes prefieren pasar tiempo en grupo. Valoran las opiniones del grupo más que las opiniones de lo que los padres opinan sobre algo. Esto es importante porque a los padres muchas veces les cuesta mucho trabajo, después de haber sido una autoridad en cuanto a opinión durante toda la vida del niño. De repente el niño empieza a crecer y le dice al padre: tu opinión no me importa. Y los padres tenemos que poder aceptar y entender por qué ya no es importante la opinión de nosotros para los niños. El tercer punto es una necesidad importante que tienen los adolescentes durante todo el proceso adolescente de fantasear, de idealizar y de intelectualizar. Pasar mucho tiempo fantaseando, creándose historias, pensando que pueden y que pueden lograr cosas diferentes a lo que en realidad tienen, es una parte importante del proceso adolescente. Ellos tienen que poder idealizar, tienen que poder fantasear, intelectualizar y entender quiénes van a ser ellos en el mundo y en quiénes se quieren convertir. El cuarto punto es una crisis religiosa. También hay una crisis religiosa en el adolescente y es importante entender de dónde viene. Se cuestionan la presencia de Dios, los preceptos en los que fueron educados, las reglas en las que fueron educados, y esta crisis religiosa también muchas veces la verdad es que pone a los papás como en una situación muy angustiante porque quisieran que sus hijos piensen religiosamente exactamente igual que ellos. Pero la verdad es que los niños que se convierten en adultos tienen que adquirir su propia identidad religiosa también y espiritual. El punto número 5 es que se vive una especie de desintegración temporal. Tienen alterado el concepto del tiempo. Cuando a un adolescente le dices haz tu tarea, te puede decir me tardo 20 minutos y en realidad se tarda hora y media. Pero no tienen muy claro cómo es el concepto del tiempo. Miden mal las distancias. Es por lo mismo que su cuerpo está creciendo y está cambiando, que no miden correctamente las distancias. Por eso pueden parecer a veces un poco torpes, chocar con las puertas, porque su cuerpo está cambiando tan rápido que no tienen todavía el registro corporal para saber sus propias dimensiones. Y esto tiene que ver también con la concepción del tiempo. El punto número 6 es que hay una línea que va, o un progreso que va de lo autoerótico a la relación sexual. Tiene que haber un progreso paulatino que va de la masturbación a lograr un vínculo sexual en pareja. Insisto, es algo progresivo, pero tiene que estar presente
esta línea que va de lo autoerótico, de la masturbación, a la relación sexual. El número 7 es una actitud social reivindicativa. Normalmente los adolescentes tienen un gran énfasis y una gran energía por cambiar las reglas sociales y por cambiar las cosas sociales. Tienen mucha esperanza en el cambio. Creen que a través de los grupos y de los cambios que puede hacer un grupo se puede cambiar al mundo. Y la verdad es que en parte es cierto, los adolescentes son quienes tienen la fuerza de cambiar al mundo. Sin embargo, muchas veces esto es decepcionante porque sus ilusiones, sus idealizaciones, su necesidad de fantasear les hace tener expectativas desmedidas acerca de lo que ellos pueden lograr en el mundo, y esto muchas veces es algo frustrante. Bueno, la frustración es algo constante en el adolescente. El adolescente tiene que comprobar y que confirmar quién es él. Hay un momento en el que piensan y suponen que son grandiosos y todopoderosos y que todo lo pueden. Sin embargo, la realidad les da un trancazo y les dice: no puedes con todo, no eres omnipotente, no lo puedes todo. Entonces intentan hacer cosas como pensar que si se ponen tacones y se maquillan van a poder parecer de 21 años y poder jugar en un casino, ¿no? Y tienen 14, 15 años y uno podría hasta reírse de que ellas tienen esta ilusión de aparentar más edad, o de que los jóvenes creen que por tener una identificación falsa el policía va a creer que tienen 21 años cuando en realidad tienen 14. Intentan hacer cosas para comprobar que son omnipotentes y la realidad les dice que no lo son. Esto es muy doloroso y esto hace que estén constantemente irritables porque la realidad les está diciendo que no son omnipotentes. Viven 2, 3 o hasta 4 años en esta lucha entre omnipotencia y resignación. Resignación de quiénes son ellos. Más que resignación tendría que ser una aceptación para asumir quiénes son ellos y asumir que no son omnipotentes. El punto número 8 son constantes contradicciones. Los adolescentes todo el tiempo se están contradiciendo, tienen contradicciones sucesivas, y esto también para los padres puede ser como muy alarmante, se asustan mucho, pero insisto, todo esto es normal que tenga un adolescente. Si se fijan, todos estos puntos que he explicado hasta ahorita tienen como finalidad ir creando su propia identidad para ir poco a poco construyendo un sí mismo, construyendo un self cohesionado que les haga sentir seguros. Ellos se están convirtiendo en adultos y se están separando de los padres. Justamente ese es el punto número 9. El progreso, una línea progresiva de separación de los padres. Tiene que haber en los adolescentes un deseo importante y un movimiento para separarse de los padres y adquirir su propia identidad. Es también importante que los padres estén listos para ello, porque si los padres obstaculizan este proceso, para los jóvenes les es mucho más difícil. Todo esto los hace irritables, todo esto los hace angustiarse y no saber si van a poder lograr todo aquello que ambicionan y que quieren lograr en el mundo. Para esto también necesitan inducir en los padres una experiencia de no entendimiento. Los adolescentes necesitan desquiciar a sus padres, llevarlos y orillarlos a una sensación de no ser comprendidos por los padres, y desquiciar a los padres es algo que necesitan. Por eso hacen todo lo posible por desquiciar a los padres y porque los padres no los comprendan, porque necesitan esta experiencia de no ser comprendidos por los padres para poder adquirir su propia autonomía y poderse separar. Esta separación de los padres a veces parece muy abrupta, pero tiene que ser un progreso, y es algo que los padres tienen que fomentar y permitir. Tienen que estar ahí para cuando el adolescente los necesita, pero también tienen que aceptar, soltar y renunciar al rol de ser los padres de un niño para que él pueda adquirir su propia autonomía y su propia identidad. Todo esto nos lleva al punto número 10, que es las constantes fluctuaciones del humor. Los adolescentes cambian de humor constantemente. Si ustedes se fijan, todos estos puntos es necesario que los tengan los adolescentes, que vivan estos puntos porque evidencian un progreso y un proceso de separación de los padres. Si alguno de estos no está presente, nos avisaría o nos alertaría de que su proceso adolescente se está viendo atrofiado.
Entonces necesitamos de estos puntos. Todo esto hace que los adolescentes se sientan muy vacíos. Hay muchos momentos en los que el adolescente se siente muy vacío. Y aquí vamos a entender un poco el consumo de drogas. ¿Qué hace el adolescente ante el vacío? Cualquier cosa que estimule el hambre perceptual que tiene. Un adolescente tiene un hambre perceptual. Todo su cuerpo pide ser estimulado. Y llevar los órganos de los sentidos al extremo es una magnífica forma de compensar el vacío. Se puede convertir en una forma patológica, por supuesto, pero los adolescentes la utilizan. Llevan los órganos de los sentidos, los órganos de la percepción al extremo, ya sea la vista, el tacto, la comida, o incluso intoxicarse para llevar los órganos de los sentidos al extremo y compensar el vacío. ¿Qué pasa? Las drogas dan una ilusión de no estar vacío. Digo una ilusión porque no es verdad. Las drogas no compensan el vacío que tiene que vivir y que es sano que viva un adolescente. Si nosotros no permitimos el proceso adolescente, lo que va a vivir el joven es justamente compensar los vacíos de formas no productivas, de formas más bien patológicas. Y el consumo de drogas es un estupendo parche, por decirlo así, para compensar el vacío de lo que están viviendo, porque los estimula, porque los desconcentra, porque los hace no pensar en el vacío, no sentir el vacío, sino estar totalmente enfocados a una percepción corporal. Si se fijan aquí, todo lo que menciono del cuerpo tiene también sus raíces en el respeto que le tuvimos que dar al niño, al cuerpo del niño, cuando era pequeño. Desde pequeño estamos nosotros educando al niño y previniendo cómo va a ser su adolescencia. Si nosotros tenemos a un niño que maltratamos, pues el adolescente va a maltratar su cuerpo para compensar el vacío. Si tenemos a un niño que cuando es niño respetamos su cuerpo, escuchamos su cuerpo y valoramos su cuerpo, entonces lo más probable es que el niño pueda hacer lo mismo de adolescente con su cuerpo. Todo esto es lo que vive un adolescente y es por eso que la adolescencia es un periodo de alto riesgo para contraer adicciones. Además, hoy por hoy sabemos que los cerebros de los adolescentes no están totalmente formados y es por eso que cuando los adolescentes empiezan a consumir, entre más temprana edad empiezan a consumir drogas psicoactivas que afectan el estado de ánimo, la alteración y la probabilidad de hacerse adictos es aún mayor. Un adolescente se puede hacer adicto mucho más rápido que un adulto a la marihuana, a la cocaína o a cualquier otra droga. Es por eso que los padres tienen que estar presentes al tanto de qué están viviendo sus hijos, escuchar lo que están viviendo y entender también el proceso adolescente en el que ellos están inmersos.